Hemos establecido hasta este momento que la teoría sociocultural, con base en filosofía marxista, parte de la idea de que todo aquello que hacemos como seres humanos pensantes pues deriva de una interacción. De esta manera vamos a sacar aquí como el antecedente histórico. De esta manera las bases marxistas Vygotsky las incorpora a la explicación de lo psicológico, en este caso los procesos psicológicos superiores, y los vamos a distinguir por acá. Pavlov ya nos había explicado que va a existir un estímulo que va a generar o va a establecer un reflejo. Esto queda más que entendido porque, bueno, las pruebas evidencian de forma contundente que todo el sistema nervioso funciona así. Sin embargo, el sistema nervioso central, ya entendido como el encéfalo, con la corteza cerebral, el neocerebro, es cuantitativamente, podríamos decir que es lo mismo que todo el sistema nervioso periférico, pero aquí va a haber una diferencia, y ya lo habíamos explicado. A la par que biológicamente el sistema nervioso va evolucionando, esto se debe al efecto que tanto lo cuantitativo, esto ya lo habíamos explicado, como lo cualitativo van generando, es decir, un efecto dialéctico en el cual la materia entra en contacto o produce la cultura, y la cultura a su vez va estableciendo cambios funcionales en el cerebro. No es si primero es lo cuantitativo o si primero fue lo cualitativo, sino que todo funciona como una unidad. Una unidad altamente compleja que está en constante interacción, cambio y reconfiguración. De aquí entonces que el concepto de historia sea muy importante, porque los procesos psicológicos superiores para Vygotsky, dentro de su metodología, vamos a poderlos comprender en su devenir histórico, en este proceso de interacción entre lo cuantitativo y lo cualitativo, establecido a través de mediadores, o guiado, vehiculado a través de mediadores, que van a ser aquellos objetos, signos, símbolos, artefactos, etcétera, que derivados del desarrollo sociocultural de los pueblos, de las naciones, de los grupos, de las comunidades, van generando este efecto de interiorización de lo que es la realidad socialmente construida en este momento histórico en el que estamos ahorita situados. Bien, la historia, yo había dicho que es pues entendida por Marx como movimiento. Todo está en constante movimiento, la sociedad está en constante movimiento, por lo tanto los procesos psicológicos superiores serán la expresión de ese movimiento. No son fijos, no son cuantitativamente estandarizados, no podemos aplicar la lógica del método científico de las ciencias naturales para poder comprender lo que sucede en la interacción y en el movimiento que hemos ido teniendo a lo largo de la evolución de lo psicológico. Bien, en ese sentido, habíamos agregado, lo voy a tratar de hacer aquí en medio, pero si hay confusión, lo puedo hacer del otro lado. Habíamos establecido entonces esta figura de triángulo, donde, bueno, aquí sería otra vez el sujeto, hay una interacción altamente, bueno, en la medida de nuestros deseos como científicos,
en lo que corresponde a la educación, la interacción entre un profesor y un alumno tendría que ser altamente interactiva y mediada por los objetos o artefactos más evolucionados que tenga la cultura disponibles. De esa manera podríamos ejemplificar por qué hay que utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la mediación entre un profesor y sus alumnos en el contexto educativo, porque se supone que en esta lógica de la historia y el movimiento de la historia, las tecnologías de la información y la comunicación son las herramientas más complejas con las que podemos establecer una interacción. Bien, la sesión pasada habíamos sacado el concepto de actividad, es decir, aquello que estamos haciendo me empieza a informar o empiezo yo a comprender a través de aquello que veo que las personas hacen, aquello que hacemos, la actividad, la interacción entre el sujeto, entre dos sujetos y la mediación por medio de artefactos, lo vamos a denominar actividad. Es decir, lo que hacemos. Recuerden que acá Marx, uno de sus tantos principios filosóficos científicos, establece que el efecto de la transformación es lo que nos ha llevado a ser lo que somos como seres inteligentes. En la medida en que el ser humano ha estado interactuando con otros seres humanos, se han ido generando mediadores y esta actividad transforma el contexto de vida de las personas, entonces estamos teniendo un desarrollo. Y esto es muy importante, entender que la actividad que hacemos produce un cambio sobre el lugar donde estamos. Y ya lo habíamos establecido con esta frase de somos producto de los productos que producimos. Es decir, soy recibido en una sociedad al momento de nacer, donde ya hay un lenguaje, donde hay una cultura, donde hay una religión, donde hay un Estado de Derecho, donde hay una serie de artefactos por los cuales comienzo a interactuar a través de la mediación que tengo con la madre, con el padre, con la familia extendida, con los amigos, etcétera, etcétera. Y esto le da un carácter de situado, es decir, estos artefactos socioculturales con los que yo soy recibido al momento de nacer son situados. ¿Qué significa situados? Que va a haber diferencia entre los objetos de un bebé recién nacido en España a un bebé recién nacido en México. Es decir, su cultura es diferente porque los artefactos, los mediadores, los procesos en cómo estamos interactuando son culturalmente diferentes, por lo tanto están situados. En este momento la institución donde estamos estudiando nos provee de una serie de artefactos, de reglas, de fines, de objetivos, de sentidos por los cuales estamos siendo formados como psicólogos, que son muy diferentes a los que podemos encontrar en otra universidad. En ese sentido, el carácter del desarrollo y del aprendizaje será situado. Por lo tanto, no puedo estandarizar con calificaciones que el aprendizaje de un adolescente en Agua Prieta, en Sonora, tenga que ser el mismo que un adolescente en Chetumal. Porque los contextos culturales son diferentes, los movimientos históricos son diferentes, aunque obviamente estamos compartiendo en un carácter macro una identidad como mexicanos, pero no somos los mismos, somos una nación diversa culturalmente hablando. Y de hecho, toda nación, todo pueblo, es muy difícil pensar que una nación, un pueblo, sea exactamente igual, homogéneo. Siempre hay diferencias.
porque siempre hay historias diferentes. Y aquí agrego que una de las metodologías más interesantes que estamos desarrollando en el ámbito de la investigación educativa es metodologías de carácter narrativo. Es decir, ¿cómo puedo comprender la historia de la persona? Pues a través de narraciones. Y esto es lo que están ustedes haciendo en el diario de aprendizaje, en qué aprendí, cómo me sentí, y que posteriormente van a desarrollar como el resto de sus compañeros. Ese trabajo, esa autobiografía de aprendizaje, aunque pareciera pues muy sencilla, implica metodológicamente poder entrar a través de la narrativa lo que yo me digo de mí misma, de mí mismo, sobre mi propio desarrollo psicológico. Y esa es una metodología muy interesante que estamos desarrollando, que no es nueva, pero que sí se está aplicando intensamente en los estudios educativos. Porque es una forma de comprender lo intrapsicológico. También vimos esos dos conceptos de lo inter e intrapsicológico. En un momento lo voy a retomar, porque aquí es donde Vygotsky explica cómo empezamos a construir, habiendo sido recibidos en este contexto sociocultural, cómo empezamos a construir nuestra individualidad, por así decirlo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Queda en este momento claro el concepto de actividad? Todavía vamos a sumarle al de praxis y al de práctica, pero en este caso actividad. Será todo aquello que estamos haciendo que puedo observar, que es la relación entre un experto y un aprendiz, mediado por un artefacto culturalmente situado, caracterizado históricamente, y que es aquello que están haciendo las personas en el lugar a donde llego. Puede ser menos interactivo, más interactivo, puede ser más lento, más rápido, puede ser de X o Y cualidad, pero siempre que estamos en un contexto, ya sea en la familia, en la calle, en cualquier lugar, se establece el triángulo interactivo. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia o cómo se le suma a esto el concepto de practicar y de praxis? Bien, actividad será todo aquello que estamos haciendo, pero se convierte en práctica cuando ya estamos haciendo eso en el contexto del Día de Muertos. ¿Sí? Es decir, puede bajar un holandés en un avión que nunca haya sabido nada del Día de Muertos y de repente dice, sí están haciendo algo. Hay una interacción, hay mediación, pero al momento de caracterizarlo en esa cultura se llamará práctica, costumbre, práctica cultural, práctica religiosa. Es ya lo encarnado idiosincráticamente, la idiosincrasia, la particularidad que esa cultura le confiere a esa actividad en particular. Es una práctica sociocultural, porque va a haber signos y símbolos, en este caso las catrinas, las calaveras, el cempasúchil, las velas, la comida, etcétera, que son mediadores, pero que ya son considerados con una carga cultural específica. Yo tengo una duda, ¿qué diferencia habría entre práctica y costumbres? ¿O es lo mismo? No habría. Es igual, se entiende lo mismo. Lo que pasa es que la costumbre alude a algo que es como automatizado y repetitivo. O sea, algo que siempre ocurre. Ese sería como una costumbre. Estamos acostumbrados aquí a comer tamales. Esa es la costumbre. Y que quedará embebido dentro de una práctica social. Comemos tamales el Día de Muertos, que es una práctica social más amplia, que puede tener dentro de sí costumbres, rituales, etcétera, etcétera.
Bien. Por lo tanto, la práctica, en este momento nosotros estamos teniendo una práctica, es decir, actividad se convierte y es práctica en la medida en que ustedes y yo estamos teniendo la identidad de profesor, la identidad de alumnos, en un salón que tiene dispuestas las bancas de una forma, que tiene un pizarrón, que tiene un cañón, etc. Entonces, cuando entramos aquí, empezamos a generar la práctica de enseñar y de aprender. ¿Qué pasa cuando salimos allá? Se empiezan a reír, o yo empiezo a fumar, etcétera, etcétera. Ya no se está dando la práctica. Aunque estamos dentro de la escuela, va a haber, y esto es común a todas las instituciones, va a haber, los espacios están diseñados para contener las prácticas. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué significa la praxis? Bien, pues será lo mismo. Si lo queremos ver así, para que quede más claro, pues serán como diferentes niveles de lo mismo. En este caso, la praxis será la actividad y práctica conscientemente realizada. Porque aunque, bueno, de eso nos dedicamos los psicólogos, cuando estamos desarrollando el Día de Muertos, la pregunta es si los niños, los adolescentes, lo están haciendo de forma consciente y libre. Están desarrollando esa práctica porque lo han decidido hacer o porque es una costumbre. Aquí la diferencia entre práctica y praxis es que en la praxis ya le conferimos a la actividad un grado muy importante de libertad, autonomía y decisión. Es decir, lo hago porque sé conscientemente por qué lo estoy haciendo, porque estoy alcanzando, intento alcanzar un objetivo o una meta. Y en este caso, en todas, digamos, las diferentes características o niveles o cualidades de lo que implica la transformación, la actividad, siempre va a haber, siempre se va a ver un reflejo, un cambio en la realidad. Es decir, que aquello que hacemos no solamente lo hacemos por hacerlo, sino que volvemos a lo mismo, somos producto de los productos que producimos. Al realizar una práctica, una costumbre, un ritual, como ustedes le quieran llamar, estamos transformándonos a nosotros mismos y transformamos a nuestro entorno en esta idea de la dialéctica, del movimiento, que yo había dicho que es una especie como de elipse. El desarrollo para la teoría sociocultural y sobre todo para Marx no se da en forma lineal de causa-efecto, sino a través de una serie de contradicciones por las cuales se entra en una tensión. Ese es el concepto, tensión, y entonces eso se resuelve cualitativamente con el establecimiento de un nuevo orden, por así decirlo. Si lo ponemos en ejemplos de Marx, él hablaba que existía el proletariado y existía la clase burguesa. Estos dos categorías entran en contradicción histórica. ¿Qué significa la contradicción? No es de contradecir, cuidado, porque siempre podríamos pensar que la contradicción es que me estás contradiciendo, es que vas en contra de mí. No, no necesariamente significa eso la contradicción. La contradicción es cuando yo entro en interacción con ustedes y a través del diálogo llegamos a un acuerdo, o llegamos a establecer el sentido de algo nuevo. La contradicción, en un ejemplo muy de la vida cotidiana, es cuando con nuestra pareja estamos tomando decisiones. ¿Qué es lo que quiere él? ¿Qué es lo que quiere ella? Y llegamos a un punto intermedio. Ese punto medio negociado sería como una nueva expresión cualitativa de nuestras capacidades psicológicas. Porque no va a ser lo mismo estar yo solo en la vida que cuando entro en contacto con otra persona y en la interacción logro convertirme cualitativamente en alguien más completo.
Por eso siempre será bueno tener pareja, siempre y cuando se viva sanamente en pareja. Bien, ahora, cuando estamos en este momento, vamos a suponer que aquí está el bebé, no, el niño y aquí está la mamá. Bueno, voy a explicar qué es lo inter y lo intrapsicológico. Todo proceso psicológico superior tiene o aparece dos veces. Primero de forma externa y luego de forma interna. Lo interpsicológico es lo externo y lo intrapsicológico es lo interno. Vamos a poner un ejemplo. Cuando llegaron aquí por primera vez a la clase, ustedes como aprendices tenían un significado, una idea muy diferente de qué era lo psicológico, de qué era la mente. No había sido puesto en contraste con lo que iban aquí a escuchar. Entonces tenían un estado, unas condiciones de desarrollo psicológico. Yo les preguntaba, les hacía preguntas, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Las preguntas lo que me empezaban a expresar era lo que intrapsicológicamente ustedes ya tenían como significado de lo psicológico. Pero este significado atribuido de forma individual no había estado ahí, no apareció ahí como por arte de magia. Venía de otra serie de interacciones que ustedes ya habían tenido con otros maestros. Por eso vuelvo al concepto de historia. Ustedes ya tenían una historia. Es decir, ya habían tenido una trayectoria en la cual ustedes habían estado en interacción con otros expertos, con otros libros, con otros mediadores, y esa interacción les había llevado a intrapsicológicamente tener construido un sentido y un significado sobre lo psicológico. Cuando nos vemos en la clase, volvemos a establecer una nueva interacción, se establece una nueva interacción. Hay un experto, hay un aprendiz, y empezamos a intercambiar, empezamos a interactuar. Entonces, cuando yo saco el primer concepto, es que la mente no reside en el cerebro, está distribuida en todo el sistema de actividad sociocultural, ahí hay un significado nuevo que ustedes en ese momento no comprendían. Vamos entre todos construyendo este nuevo significado, utilizando las herramientas que tenemos a nuestra disposición, sobre todo lo que está en la página web, y las actividades de aprendizaje individual. Es decir, se establecen mediadores. ¿Ok? Establecemos nuevos mediadores, se establece un sistema de actividad psicológica nueva, seguimos en un proceso externo, interpsicológico, y en este momento a cualquiera de ustedes, si les puedo pedir la definición de qué es la psicología o cómo es la metodología sociocultural, y les pido que lo escriban esto en un papel, es porque ya está actuando la parte individual, es decir, aquella que ya dentro de ustedes puede darle por sí misma un sentido y un significado a esa pregunta. ¿Muy claro? Por lo tanto, los procesos psicológicos aparecen dos veces. Primero, de forma externa. Y segundo, después de la interacción, se va estableciendo la individualización. Y aquí lo vamos a poder ver esto a través de la voz interna. ¿Qué es lo interpsicológico? Es esa vocecita que todos tenemos, que no es esquizofrenia, es esa vocecita que dialoga conmigo mismo y que es el mí mismo, pero que expresa a su vez todo este proceso de interacción que he tenido con los padres, con el novio, con los amigos, con esto y con lo otro. Cuando les pido el diario, es una forma de entrar a la voz interna. Cuando nos evaluamos, que por cierto hoy toca evaluación, si no mal recuerdo,
o no me acuerdo si esta tercer tema son 3 o 2 sesiones, pero creo que son 2. Cuando utilizamos la rúbrica y empiezo a evaluar mi aprendizaje, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy reflexionando sobre mi actividad, sobre aquello que he estado haciendo en la clase y que finalmente está orientado o pensado para que ustedes aprendan la teoría. Entonces, si se dan cuenta, en el ámbito educativo tiene mucho sentido hacer o partir de esta idea, porque nos explica de forma muy profunda cómo es que aprendemos y que el aprendizaje dependerá no de la capacidad individual de la persona. ¿El aprendizaje de qué depende? De que todos estos componentes estén a favor del aprendiz. Es decir, un buen experto, buenos mediadores, buena interacción, un buen proceso que va de lo a lo intrapsicológico, entender las características históricas y de movimiento de los artefactos, su condición como situados, culturalmente hablando, y las diferentes metodologías con las que podemos entrar a comprender, a poder como bucear dentro de la psique. En este caso de ustedes, para que yo sepa más o menos qué es lo que se ha ido desarrollando en ustedes. Bien, ¿dudas hasta aquí? Sí, yo tenía una duda entre definir intrapsicológico e internalización, porque siento que son como parecidos, pero no logro entender cuál es la diferencia. Finalmente lo que lleva la interacción externa es a la internalización. Y es eso, lo intrapsicológico es haberlo ya internalizado. Pero recuerda y recuerden, la internalización, cuando ya estamos aquí, cuando cerramos los ojos y les digo, díganse a sí mismas, a sí mismos, que es la psicología sociocultural, y ustedes ya pueden tener este discurso interno, su voz interior, que ya refleja lo intrapsicológico, perdón. Entonces hay que entender que esos sentidos y significados ya establecidos siempre van a estar cambiando, porque no dejamos de interactuar. Todo el tiempo estamos interactuando, por lo tanto, no hay niveles o componentes estáticos del proceso intrapsicológico. Siempre hay movimiento, recuerden esto. Siempre hay movimiento. No hay fases, no hay niveles. No estamos hablando de estándares. No podemos cuantificar. Esto ya lo había explicado, si gustan lo puedo volver a explicar. No podemos cuantificar, porque la teoría vygotskiana es una teoría de movimiento. Es una teoría que todo el tiempo está recomponiéndose, resituándose. ¿Por qué? Porque se define a la cultura y a la sociedad como algo en movimiento. Si la sociedad fuera algo estático, que no cambia, está eternamente igual, pues estaríamos, no sé, todavía en la caverna. Pero no es así. El caso es que en la historia vamos viendo cómo se han dado esos movimientos cualitativos. Repito, siempre está en cambio, estamos en transformación, pero hay momentos de ruptura, de revolución, en los cuales el cambio cualitativo es todavía más, lo podemos observar mejor. En este caso estamos viviendo un momento de revolución en la historia humana, estamos viviendo algo extraordinariamente diferente, como para poder pensar que nos toca vivir, experimentar, atestiguar, ser parte de un momento histórico que está cambiando las cualidades otra vez de los procesos psicológicos. ¿Lo estamos viviendo o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Oigan, Rey, qué bueno.
A ver, voy a volver a retomar. ¿De qué depende que la interacción sea cualitativamente más potente que en ningún otro momento de la historia? ¿Qué artefacto culturalmente distribuido y situado y desarrollado manejamos hoy que no había existido nunca antes? ¿Qué? Sin miedo. Las TIC. Las tecnologías de la información y la comunicación caracterizan el tiempo que vivimos igual que como cuando se inventó la imprenta, o igual que cuando se dijo que la Tierra no era el centro del universo, igual que cuando se vivió la revolución industrial. Si en algún momento habían dicho, ay, pero mi vida es muy aburrida, pues resulta que no. Estamos viviendo un momento histórico que está cambiando de forma radical lo psicológico. Pero ahora entendemos por qué. No solamente porque, ay, muy padre, los teléfonos son muy complejos, muy desarrollados. No, es que en realidad lo que nos importa no es si el teléfono es muy desarrollado tecnológicamente. ¿Qué es lo que nos importa entender desde este paradigma, desde la teoría sociocultural? Uy, el teléfono está bien padre, tiene tantos megas y no sé qué. No. Ese no es el punto importante. El punto importante está que esa herramienta está cambiando ¿qué? Vanessa. La interacción. Ahí está escrito. Todo el sistema de actividad. Está cambiando el sistema de actividad. Está cambiando la actividad de aprender como lo habíamos estado haciendo tradicionalmente, como lo hiciste en el preescolar. En el preescolar todavía no, cuando estaban en el preescolar todavía no estaban tan presentes las tecnologías. Hoy están en todos lados, las utilizamos para todo, y lo que nos importa no es tanto la tecnología en sí misma, sino lo que podemos hacer en la interacción a través de las tecnologías. Y eso implica un cambio de actividad. Por lo tanto, si me voy a ver un poco atrevido y temerario, pero por lo tanto, la teoría es muy potente, porque la teoría ya lo había predicho. Ya había dicho que a través del movimiento existen momentos históricos donde cualitativamente surge algo que cambia todo. En este caso Marx hablaba de revoluciones entre el proletariado y la clase burguesa. Pero recuerden que él se concentró y él decidió ir por allá en el análisis económico. Pero la misma matriz filosófico-científica la asume Vygotsky, y Vygotsky explica, finalmente la tecnología es un producto que hemos producido como humanidad. No llegó sola y no la produjo un grupo de genios. Eso no es cierto, porque el devenir de la tecnología también tiene una historia, de cuándo se inventó el chip, de cuándo se inventó el plasma, de cuándo se inventó, es decir, no a alguien se le ocurrió, ay mira, ya podemos hacer un teléfono inteligente, no, sino porque anterior a eso ya había una serie de recursos, de desarrollos tecnológicos, que en el momento que pues confluyeron, hubo entonces el salto hacia el desarrollo de los teléfonos inteligentes. Esto ya lo había establecido Marx. Vygotsky ya lo había venido explicando con el análisis histórico de otros mediadores, con otras culturas. Pero justamente en nuestro momento histórico queda más evidenciado, porque efectivamente cuando utilizamos un artefacto que implica establecer todavía más compleja nuestra interactividad, entonces hay un salto cualitativo en los procesos psicológicos superiores. Hay desarrollo, cambio, evolución.
La clave está en que conscientemente y a través de una praxis, Vanessa, compañeros, a través de la praxis seamos conscientes de cómo queremos dirigir esa transformación de la actividad. O la tecnología nos domina, o nosotros hacemos un buen uso de la tecnología. Y eso ya en un plano profesional es saber cómo usar las tecnologías para aprender y enseñar, que es la línea más interesante que se ha desarrollado aquí en la facultad, con la doctora Frida, conmigo y con otros investigadores que estamos trabajando en el tema. O sea, no es solamente decir, ay, vamos a utilizar las TIC. No, es que retomamos las TIC porque son los artefactos de intermediación más potentes que existen. Podríamos estar haciendo el mismo ejercicio con señales de humo, ¿no? Claro, porque las señales de humo siguen siendo mediadores. Las señales de humo ayudan a establecer interacciones y ayudan a lograr este proceso de ir de lo externo a lo interno. Pero las señales de humo cualitativamente no son tan potentes como lo que podemos hacer con el teléfono. De ahí entonces, yo hace rato que venía en el metro, o sea, en el metro se ve más porque pues, es como un tiempo muerto, cuando uno está ahí en el metro y todo el mundo estaba así en su teléfono. La mitad del vagón, todo el mundo estaba viendo el teléfono. Del otro lado había 2, 3, pero no era, todos tenían un teléfono y todos estaban así. Ok, ese es el momento histórico que nos tocó vivir. Solo que, ojo, ya sabemos cómo es que los mediadores y artefactos nos están influyendo. Pero la pregunta es si lo estamos haciendo bien y si psicológicamente podemos intervenir para hacer un uso más constructivo de las tecnologías. Sí. ¿Podría el mediador, en este caso el teléfono, ocupar el lugar del sujeto? Bueno, claro que sí, ocupa el lugar del sujeto porque puedes ver a través del teléfono a otra persona y estás interactuando. Pero, por ejemplo, en el caso de las personas que, no sé, se me viene a la mente estas aplicaciones coreanas que empiezas a hablar con supuestamente alguien, pero todo está modulado por el teléfono y no hay otra persona. O sea, te refieres a la inteligencia artificial, no a otra persona. Ajá. Vaya. Bueno, esto ya quedó entendido. Eso siempre me encanta que busquen preguntas así como para desestabilizar la explicación. Y eso es correcto, ¿no? Eso me da a entender que vamos bien. A ver, esa es una pregunta bastante difícil de contestar. Primero porque yo como científico tendría que admitir que no tengo la suficiente información, conocimiento como para darte una respuesta. Ahora, lo que puedo hacer es darte una aproximación de cómo lo pienso. Pero aquí un buen científico dice, y me puedo estar equivocando. Hay momentos en los que yo la explicación la hago de forma como tan contundente que ahí no hay forma de echarme para atrás. Pero en este caso, en la respuesta que pides, sí. Yo creo que en realidad no se está sustituyendo. Ya en Japón existen robots que viven con la persona. Se han estado aplicando, si quieren ahorita damos el video. Ya puedes apagar este arroz, por favor. Y ya se me pasó la inspiración de la explicación.